Shabbat Shalom, hermanos. Hoy vamos a continuar el estudio de la carta a los romanos en su capítulo 7, un capítulo bastante profundo e interesante. Vamos a revisar primero qué ocurrió en el capítulo 6. En el capítulo 6 vimos que Shaul continuaba y pareciese que se dirigiera al creyente judío o gentil. Pasa de estar hablándole solo al judío y habla en el 6 a los judíos y a los gentiles. Inicia preguntando, como nos ha acostumbrado en estas enseñanzas, pregunta, ¿qué diremos? ¿Sigamos pecando para que haya más gracia? Y da la respuesta inmediatamente, de ninguna manera. Pasa entonces a explicar por qué está diciendo que no sigan pecando para que haya más gracia, para que abunde más gracia. Y explica, usando el bautismo en Mashiach, con el cual el creyente que ha sido sumergido en la muerte y en la resurrección de Mashiach no debe seguir abundando en pecado. Luego continúa la enseñanza en que un creyente no puede servir a dos amos. Es decir, no puede, después que ha sido muerto y resucitado con Mashiach, no puede continuar sirviendo al pecado y ahora sirviendo al nuevo amo que es Yehoshua. Y ese creyente tiene que cuando se sumerge, morir espiritualmente al pecado y cuando se levanta, ser resucitado espiritualmente a Mashiach. Y si ha resucitado con Mashiach, entonces su nuevo amo es Yehoshua. Por tanto, debe servirle como esclavo a su nuevo amo, escuchando y haciendo lo que éste le manda. Es decir, escuchar y hacer lo que dice la Torá. El capítulo 6 enseñó que no se puede servir a dos amos. Esa es la conclusión. Y en este capítulo vamos a ver cuál es el contexto espiritual, el capítulo 7. El capítulo 7 es una continuación de lo que ha venido hablando en el capítulo 6. Es decir, no se puede servir a dos amos. Pero ahora va a usar como ejemplo para su enseñanza una semejanza de lo que es un matrimonio y la ley que gobierna a ese matrimonio y lo establece como tal entre dos personas, no entre tres. Entonces, vamos a ver qué es lo que él está tratando de enseñarnos y iniciamos revisando cuál fue el último versículo que nos dejó en el capítulo 6. El capítulo 6 cerró con decir, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva, el don, el regalo de Dios es vida eterna en Yehoshua Mashiach, Señor nuestro. Lo que estaba cerrando Shaul en el capítulo 6 es, no puedes servir a dos amos, porque el amo pecado te paga con muerte, pero el regalo que te ha dado Dios es la vida eterna, es decir, que el nuevo amo te paga con vida eterna. Y cerrando entonces ese capítulo, inicia el capítulo de Romanos 7:1 y miren que inicia nuevamente con otra pregunta. Dice, seguramente sabéis, hermanos, porque hablo a aquellos que entienden de ley. Escuche bien lo que dice. Está hablándole a hermanos, es decir, está hablándole a todo judío o creyente gentil. Y le dice, porque hablo a aquellos que entienden de ley. Vamos a ver qué quiere decir eso. Y luego dice, ¿qué es lo que deben entender? ¿Ignoran que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que vive? Entonces, ¿qué quiso decirnos? Vamos a ver. Shaul inicia estableciendo que los creyentes, judíos gentiles, que entienden de ley, es decir, que entienden de cualquier ley, no de la Torá. Fíjense que dice de ley, no dice de la ley. Entonces, todo aquel que entiende de ley, le va a hablar, dice, estoy hablando con aquellos que entienden de ley. Y dice que deben saber, ya que entienden de ley, que cualquier persona que está subordinado a una ley, cualquier ley, debe comportarse de acuerdo a lo que esa ley le ordena mientras viva. Es decir, si usted es de Panamá y usted tiene, como panameño o peruano, el que sea, usted está bajo la ley de la constitución de ese país. Eso es lo que está diciendo cualquier ley, no está refiriéndose específicamente a la Torá. Shaul no está hablando de la Torá, él está hablando de una ley general, que es una ley
Vamos a preguntarnos ahora nosotros, ¿qué es una ley? Una ley es un conjunto de normas que determinan o prohíben algo. Cualquier ley, al tener prohibiciones, también tiene consecuencias de romper esas prohibiciones. Sea una ley de tránsito o sea una ley de un país, tiene prohibiciones y si se rompen esas prohibiciones, tiene consecuencias. Entonces Shaul, al decir, seguramente sabéis, hermanos, le está diciendo a gente de la Cajal, porque dice, le hablo a aquellos que entienden de ley. El que no sabe ni qué es una ley no va a entender lo que voy a explicar. Eso es lo que está diciendo. Entonces, debemos aclarar una cosa, la gracia no es una ley, es un regalo, lo dijo en el capítulo 6. La gracia no es una ley, es un regalo. La Torá es una ley y es la ley que viene a regular la vida del que recibió el regalo, es decir, la gracia. Es decir, que cuando un creyente entra en la gracia, está recibiendo un regalo, pero con el regalo viene el paquete de la ley que te va a regir ahora dentro de la gracia. La Torá viene para el que recibe la gracia. ¿Para qué? Para que se dé cuenta de lo que es determinado como pecado y queda prohibido. Cuando Shaul dice, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia, no está diciendo que Dios perdona la abundancia de pecados, porque la gracia no es una ley, no perdona ni castiga, la gracia es simplemente un regalo. La gracia vino como regalo para que el creyente tuviera la oportunidad por medio de la Torá de reconocer que el pecado lo estaba llevando a la muerte eterna y arrepentirse y unirse a Dios después que hace ese arrepentimiento de acuerdo a lo que la Torá le está enseñando. Por eso está escrito en Lucas 15:7, os digo, de la misma manera habrá más alegría en el cielo. Esto es cuando está hablando de los pecadores que se arrepienten y buscan unirse a Dios. Dice, os digo que de la misma manera habrá más alegría en el cielo por un pecador, escuchen lo que va a decir, que se vuelve a Dios de sus pecados. Es que hace teshuvá. No solo se arrepiente, sino que trata de no volver a cometer ese pecado. Y va ¿Y qué es lo que lo va a ayudar a que no vuelva a cometer ese pecado? La Torá. Entonces, el cielo se alegra por uno que se arrepienta y haga teshuvá, se arrepiente de su pecado, que por 99 que no tienen necesidad de arrepentirse. ¿Por qué? Porque ya están practicando Torá, es decir, no están haciendo pecado. Entonces, dicho esto, entendamos que Pablo está hablando de una ley y dice, ignoran que la ley, es decir, esa ley de la que él está hablando, se enseñorea del hombre en tanto que vive. O sea, mientras un hombre esté bajo una ley, esa ley lo va a regir hasta que él se muera. Cuando se muere ya no hay ley que lo pueda regir. Eso es lo que inicia Shaul diciendo. Y luego dice en el 2, por ejemplo, ahora va a dar un ejemplo de lo que él quiere enseñarnos esta noche. Y dice, por ejemplo, una mujer casada está obligada a ley, no dice a la ley, a ley de su marido mientras éste esté vivo. Pero si el marido muere, ella queda liberada de la parte de la ley que trata de los maridos. Fíjense lo que está diciendo. Sí, una mujer, ya nos dijo anteriormente que la ley rige sobre el que está vivo, el que está muerto no. Y acá dice, una mujer casada. ¿Qué quiere decir todo esto? Vamos a ver. Ahora Shaul, usando la ilustración o ejemplo de una mujer casada, enseña que ella, esa mujer casada, está obligada o gobernada por lo que establece una ley matrimonial. Y esa ley la ata a su marido, mientras que él esté vivo. Pero si el marido se muere, ya no es una mujer casada. De acuerdo a la ley matrimonial, ella no está casada, sino que ahora es una viuda, cambió de estatus. Ya no la rige la ley del matrimonio porque no está casada. Y entonces se puede volver a casar. Shaul le dice a los creyentes que saben de ley, que saben que las leyes rigen sobre la gente cuando está viva, que mientras una mujer está casada, ella debe estar sujeta a lo que establece una ley de ese matrimonio.
que los unió a ambos. Es decir, los hizo marido y mujer. Pero si el marido muere, ya ese marido no existe. Entonces no hay ley de matrimonio que sujete a la mujer porque ella no tiene marido. Shaul usa esta ilustración dando a entender que el creyente en Yehoshua, en este caso él está haciendo la semejanza de una mujer con un creyente. Tómelo así. Cuando él va a decir aquí, la mujer que está casada está haciendo una analogía con un creyente que muere el pecado y se casa, se une a Yehoshua, se une al Creador. Entonces dice, si y usa esta ilustración para entender que el creyente en Yehoshua es la mujer a la que él se está refiriendo y que a esa mujer se le murió el marido que la ataba mediante ley de matrimonio. Es decir, el pecado era el marido de esa mujer. Cuando vimos en el capítulo anterior, se sumerge en el bautismo y muere, se levanta y ya no es ese creyente mujer del pecado. Eso es lo que está diciendo el creyente. Entonces ahora es, por decirlo así, en semejanza a la viuda que se le murió el marido que era el pecado. Entonces, también deja claro con esto que el que se muere, y esto es importante porque muchos han enseñado que se muere la ley. No, se está muriendo el pecado. Dice, deja claro con esto que el que muere es el marido, no la ley que los unía. La ley sigue viva y si la viuda se vuelve a casar, la ley del nuevo marido la vuelve a gobernar. Es decir, que vuelve un matrimonio, entonces ese matrimonio tiene una ley y vuelve a gobernarla. La ley no va a morir. El que muere es uno de los cónyuges. En el tiempo de Shaul, y esto es importante que lo sepamos, la ley del matrimonio dentro de la sociedad judía era una mezcla de palabra de hombre con palabra de Dios. Esta ley a la que se está refiriendo Pablo cuando le dice, ustedes saben de ley. ¿Por qué era una mezcla? Porque ellos mezclaban lo que decía la Torá referente al matrimonio con lo que decían los rabinos referente al matrimonio. Entonces hicieron una mezcla. Porque ¿qué dice la Torá respecto al matrimonio? Que la mujer no podía tener otra relación mientras el marido estuviera vivo, porque si cometía ese error, ese pecado, entonces ella sería considerada adúltera y podía morir. Pero si el marido moría según la Torá, y por eso Pablo dice según ley, no según la Torá, según la Torá, la mujer del pueblo de Hachén, que el marido se le moría, debía casarse con el hermano o el pariente más cercano del difunto. O sea, esa viuda no podía salir alegremente a buscar un esposo en el pueblo, tenía que ir a buscarlo o fuera del pueblo, sino que tenía que casarse dentro del círculo familiar al que ella había pertenecido por parte del marido. Esa era la ley en la Torá. Sin embargo, Shaul está dejando ver aquí que lo que está rigiendo esto, por eso le dice, ustedes saben de ley, no dijo de la ley. Si hubiera dicho de la ley, estuviéramos hablando de esto, que se llama la ley del levirato. Entonces, al parecer aquí, Shaul está haciendo una mezcla de lo que es la halajá, que permitía que una viuda se casara con cualquiera, y que la ley de Moshe, la ley de Dios, mandaba que debía casarse con alguien del círculo, es decir, con su hermano, con su cuñado o con otro más cercano. Entonces, después que dice eso, pasa al versículo 3 y Shaul dice, por tanto, fíjense, primero habla de que la mujer debe estar obligada por ley a su marido mientras éste esté vivo, pero si él muere, ella queda libre de la parte de la ley que trata de los maridos, es decir, de la parte de la ley que la obligaba con ese marido que tenía. Y ahora dice, por tanto, es decir, voy concluyendo esto, mientras viva el marido de esa mujer, póngale ahí de ese creyente, esta será llamada adúltera si se casa con otro varón. ¿Cuándo? Cuando el marido está vivo, ella no puede buscar otro varón porque será llamada, y fíjense lo que va a decir, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley. Aquí sí habla ya de la Torá, no de ley.
Está diciendo, si el marido vive, ella será llamada adúltera. Eso es lo que plantea la Torá, si se casa con otro varón. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley. ¿Queda libre de la Torá? No, de lo que dice la Torá respecto a los matrimonios. De modo que si se casa con otro hombre, siendo el marido ya muerto, o sea, ella es una viuda, ella no es adúltera. Eso es lo que dice la Torá. Shaul pasa a dar un ejemplo en este verso, pasa a dar un ejemplo práctico a los que conocen de ley, ¿sí? A los que saben de mucha ley, los que están en la Cajal, que saben también que es una ley de matrimonio o que es una ley que rige Roma en ese momento, etc. Él le dice, si conocen de ley, él va a utilizar el adulterio como un ejemplo de lo que habla el capítulo 6 sobre los dos amos. Acuérdense que el capítulo 6 nos habló de que no puede estar sirviendo a dos amos. Entonces aquí va a utilizar el adulterio para llevar el mismo sentido de lo que enseñó en el 6. Esta vez va a usar la Torá para que se entienda que va a hablar de lo que está escrito en la Torá sobre el adulterio. Aquí no habla de una ley general, sino que ahora entra a la Torá. Para entender lo que él está diciendo, vamos a entender qué es adulterar. Adulterar significa mezclar o alterar intencionalmente la composición de algo. El adulterio que Shaul se refiere es aquel en el que la composición del matrimonio, siendo entre dos, es adulterada por uno de los cónyuges, quien mezcla voluntariamente a otra persona que no es parte del matrimonio. Así, la composición del matrimonio entre dos queda adulterada por un tercer componente, con lo cual entonces ya el matrimonio no es un matrimonio. Entonces la Torá enseña que una mujer será llamada adúltera si teniendo marido se une a otro marido. Pero si el marido ha muerto, ella no puede ser llamada por la Torá adúltera, porque no es una mujer casada, sino una viuda que siendo joven puede volverse a casar. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces está hablando aquí de la Torá. Y dice, Shaul entonces haciendo una analogía, que un creyente que ha muerto y resucitado en Mashiach, es decir, se sumergió en el bautismo, adquirió las características de la muerte de Yeshua espiritualmente, y cuando viene a resurrección adquiere las características de la resurrección espiritualmente hablando de Mashiach. Entonces dice, si un creyente que ha muerto y resucitado en Mashiach, por tanto su marido, el pecado ha muerto, porque cuando él muere, el pecado no lo puede encontrar porque ya ha muerto al pecado. Este creyente es el simbolismo de una viuda que se puede casar, en este caso, con Yeshua. ¿Por qué? Porque para ese creyente el pecado ya está muerto. Así como él murió y resucitó, cuando resucita, ya él murió para el pecado y el pecado está muerto para él. Por tanto, ahora ese creyente es, entre comillas, una viuda que se puede volver a casar, en este caso, en matrimonio con Yeshua. Shaul entonces dice, si el marido, es decir, el pecado que gobernaba al creyente muere, este creyente queda libre de la sentencia de adulterio. Eso es lo que está diciendo. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley. ¿Cuál ley? La ley del adulterio que está escrita en la Torá. Y fíjense qué importante es que Shaul usa el séptimo mandamiento de los 10 mandamientos para este ejemplo. Usa el séptimo mandamiento. Y dice, pero si busca casarse con Mashiach y sigue atado al gobierno de su antiguo marido, es decir, el pecado, entonces el anterior marido está vivo, porque si ella sigue atada al pecado, es decir, sigue cometiendo errores, entonces el marido sigue rigiendo sobre ella. Entonces no es una viuda, porque el marido no está muerto, sino una mujer casada adulterando el nuevo matrimonio en el que se ha sumergido y resucitado. ¿Y qué parte de la ley es la que ella la rige en ese momento como adúltera? El séptimo mandamiento, que dice, no cometerás adulterio. Ahora, cuando él dice, si el marido muere, ella queda libre de la ley, queda libre de este mandamiento de la ley.
no cometas adulterio. Entonces dice en el 4 al 5, así también vosotros, cuando él dice así también vosotros, está refiriéndose así como esta mujer que puede adulterar o que su marido se muere y se vuelve una viuda y se puede volver a casar, así también vosotros, hermanos míos, estáis muertos para la ley por el cuerpo de Machía para que pertenezcan a otro. Fíjense lo que está diciendo, estáis muertos a la ley. Entonces aquí cualquiera puede interpretar que están muertos a la Torá. No, están muertos a la ley que los sentenciaba como adúltero. Eso es lo que está diciendo. Estáis muertos a la sentencia, o sea, ya no puede venir sobre ustedes porque esa sentencia quedó muerta. ¿Cuándo quedó muerta? Cuando ustedes adquirieron la resurrección de Machía, la muerte y resurrección de Machía, y ahora están casados con Machía. Es decir, ya no son una viuda, sino un nuevo matrimonio que ya la ley del adulterio no le puede aplicar porque el otro marido está muerto. Entonces ahora pueden pertenecer a otro, dice. Es decir, a aquel que ha resucitado de entre los muertos, para que entonces demos frutos para Dios. Es decir, ahora viene un matrimonio donde vas a dar frutos en el nuevo matrimonio que no dabas en el antiguo matrimonio. ¿Por qué no diste en el antiguo matrimonio? Porque eso no daba fruto. Este se da fruto. Entonces aquí lo que estamos viendo es que Shaul viene hablando de la mujer, del adulterio, y ahora dice, así también. Tengan cuidado que no sean adúlteros, sino que sean una mujer sin mancha ni arruga prácticamente. Entonces le está diciendo, porque mientras estábamos en la carne, ahora va a decir, mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran, y aquí dicen por la ley, no, ahí dice que eran a pesar de la ley, es decir, que el hombre pecaba a pesar de la ley. ¿Cuándo? Cuando estando no casado con Machía, no bajo la Torá, él pecaba, aunque hubiera acá en el otro matrimonio una ley que era la del adulterio y la de todos los mandamientos que se expresan en la ley para que no se cometa. Entonces dice, porque mientras estábamos en la carne, es decir, en el viejo hombre, las pasiones pecaminosas que eran a pesar de lo que Dios había establecido, obraban en nuestras diversas partes del cuerpo. O sea, que se pecaba a pesar de que había una ley. Pero como no estás casado con ese marido que tiene esa ley, tú hacías las cosas como bien te parecían. Entonces el pecado obraba en diversas partes del cuerpo, en la mente, en los ojos, en las manos, como sea. Y esto traía como resultado que dimos fruto para muerte en el momento que no estábamos casados con el nuevo esposo, sino con el antiguo esposo. Shaul va a concluir lo del matrimonio, o sea, él tomó el matrimonio como un ejemplo y aquí lo va a concluir. Va a concluir el matrimonio, la Torá y el adulterio y dice, así pues, hermanos míos, se refiere a todos los creyentes que ya están casados con Yehoshua y viene a decirle, también vosotros, como esa mujer que ahora quedó como viuda para casarse, también vosotros quedasteis muertos respecto de la ley. ¿De cuál ley? De la que acusaba o sentenciaba por ser adúltero. Esa ley no puede venir porque no eres una mujer casada con dos maridos, eres una viuda. El creyente es una viuda que ha conseguido un nuevo matrimonio. Entonces, es decir, quedaste como una viuda, libre de la sentencia de la Torá para los adúlteros. La viuda no tiene sentencia porque no tiene dos maridos. Así que ella está libre para casarse. Pero cuando se case, va a tener una nueva ley de ese marido. Como ese marido es Dios, entonces la ley que la va a regir es la Torá. Y esto fue porque aceptaste un nuevo matrimonio. Es decir, al quedarte viuda, te vas a casar, vas a aceptar un nuevo matrimonio. ¿Cuándo lo aceptaste? Cuando moriste con Yeshua y resucitaste con Yeshua. Y este nuevo matrimonio, que es el matrimonio con Yeshua, implica dar frutos de santidad y no de vergüenza. Porque antes de este nuevo matrimonio con Yeshua, los que no eran creyentes vivían casados con el pecado.
pero ahora como viuda del pecado puede ser esposa de un nuevo marido. Pero la viuda debe entender que hay una nueva ley en este nuevo marido y esa es la Torá. Por lo cual el creyente que ha enviudado al pecado no debe seguir en las pasiones relacionadas con los pecados que lo encaminaban a la muerte eterna. Y dice el 7:6. Pero ahora hemos sido liberados con respecto a la ley porque hemos muerto aquello que nos tenía atado, de modo que estemos sirviendo con la novedad del Ruá y ya no servimos en el antiguo régimen de la letra. Fíjense lo que dice acá, y esto es bien importante porque en la mayoría de nuestras Biblias entendemos que al venir el Ruach HaKodesh, ahora nos vamos a regir por el Espíritu, porque ahí dice, sirviendo con lo nuevo del Espíritu. Entonces, ¿qué es eso? ¿De qué se trata? Dice, nos liberó de la ley, dice en la mayoría, pero en realidad dice con respecto a la ley, porque somos muertos a aquello que nos tenía atado. Pero recuerde que está hablando de la ley del adulterio. Lo que quiere decir Shaul es que él está sustentando lo que dijo anteriormente. ¿Qué dijo anteriormente? Que ya estábamos muertos al pecado y estábamos como un matrimonio con Yeshua y nos íbamos a regir por la ley del nuevo marido. La ley del nuevo marido es la Torá. Entonces dice, voy a hablarles ahora de esto, siguiendo lo anterior, usando un ejemplo, el mismo. Dice, hemos sido liberados. O sea, hemos sido liberados. ¿De qué? De la sentencia. ¿De cuál sentencia? La del adulterio, que está establecida en la Torá. ¿Cómo sabemos que estamos libres de la sentencia? Porque hemos dejado de practicar los pecados que antes con facilidad cometíamos. Esto quiere decir que hemos muerto a lo que nos tenía atado. Ya no se hace fácil pecar. ¿Por qué? Porque estás con un nuevo marido que te ha entregado todos los requerimientos para tener un buen matrimonio. Entonces Shaul da a entender que estamos libres de la sentencia del adulterio porque hemos muerto a esos deseos carnales que nos dominaban. Por lo tanto, podemos servir a Dios o tener un matrimonio con Dios, pero ahora le servimos con un nuevo poder. Ahí pusieron espíritu, con un nuevo poder, con una nueva mente que nos las da el Ruach HaKodesh. O sea, nos las da Yehoshua a través de su mente, a través de su poder, que es Ruach HaKodesh. Y ya no lo hacemos como antes, no actuamos como antes, que éramos solo obligados a obedecer mandamientos escritos nada más, sino que ahora la viuda que se ha casado ahora es una nueva esposa con un nuevo esposo, va a tener dos requerimientos que le entrega el esposo. Uno, la Torá escrita, y dos, el Ruach HaKodesh. Lo que está Shaul diciendo es que desde el Sinaí, por eso dice la novedad, desde el Sinaí hasta el derramamiento de Ruach HaKodesh, la Torá escrita era la que le decía al creyente qué era y qué no era pecado. Y sus sentencias, con lo cual un creyente que cometió un pecado ofrecía un sacrificio y entendía que su pecado fue perdonado. Pero volvían y volvían a repetir porque los deseos de la carne no se terminaban y volvían a llevar animalitos al sacrificio. Solo hasta que la promesa del derramamiento de Ruach HaKodesh se cumplió fue que vino entre los creyentes a empezar a ocurrir cambios en la mentalidad. Es decir, vino una transformación de la mentalidad del creyente para evitar estar ofreciendo sacrificios de animales por pecado. Cuando puede, ahora el nuevo creyente, con la novedad que es el Ruach HaKodesh, el poder de Dios, el poder de su mente, es decir, el Ruach HaKodesh, evitar pecar y por tanto no ofrecer sacrificio. Y para eso también el Señor hizo que desapareciera el templo donde se hacían los sacrificios. Ahora no se hace sacrificio, sino que debe estudiar Torah y sentir, buscar que el Señor le hable con su mente, con su poder, con su Ruach HaKodesh para guiarlo al entendimiento. Shaul no está diciendo
que el derramamiento de Ruach HaKodesh, es decir, porque se derramó el Ruach HaKodesh, la Torá quedó obsoleta, como muchos enseñan. Cuando él dice, sirviendo con la novedad del Ruach HaKodesh, ya no servimos según el antiguo régimen de la letra, pareciera decir que ahora todo es Ruach HaKodesh, todos somos espirituales y ya no hay que estudiar Torá, no hay que ir a ver los mandamientos. No, lo que él está diciendo no es que la Torá quedó obsoleta y Dios reemplazó una vieja ley fallida, una Torá fallida, por algo nuevo y mejor. Lo que él está diciendo es que ahora los creyentes tienen la Torá y el poder o la mente de Yeshua. Por eso él dice, Shaul, ustedes tienen la mente de Mashiach. Dice entonces, en el 7, ¿por qué? Fíjense lo que va a ocurrir ahora. Va a ir concluyendo. ¿Por qué vamos a decir, o mejor dicho, qué vamos a decir? Fíjense, vino hablando de la Torá y ahora dice, ¿qué vamos a decir? ¿Que la Torá es pecaminosa? ¿Por qué está diciendo eso? Porque habló de que ahora la Torá está allí, además de cómo se hacían los sacrificios para el perdón de los pecados, sino que ahora tienes el Ruach. Y entonces pregunta, ¿qué vamos a decir? Porque ahora vino el Ruach, desaparece la Torá. Entonces dice, ¿qué vamos a decir? ¿Que la Torá es pecaminosa? De ninguna manera, contesta de inmediato. Más bien la función de la Torá era que sin ella no habría sabido el creyente qué es el pecado. Y mire lo que va a poner ahora como ejemplo. Ya usó el adulterio, ahora va a tomar otro de los 10 mandamientos para hacer el ejemplo. Primero tomó el séptimo, ahora va a tomar el 10º. Y dice, por ejemplo, no habría tomado el creyente conciencia de lo que es la codicia si la Torá no hubiera dicho, no codiciarás. Shaul, para sustentar lo que acaba de decir, es decir, sobre Ruach HaKodesh y la Torá, lanza una pregunta. ¿Qué vamos a decir? ¿Que la Torá es un error o un fracaso? Él parece preguntar esto porque ha dicho que hay una nueva forma de servir al nuevo esposo, que esa nueva forma es el Ruach HaKodesh. Pero de inmediato responde, de ninguna manera, y aclara que si no fuera por la ley, el creyente no dimensionaría lo que es el pecado y lo que éste causa. Para explicar lo que quiere decir, entonces va a tomar un ejemplo. Usa el 10º mandamiento. Y es interesante cómo usó el 7º y ahora cómo usa el 10º. Y el 10º mandamiento dice, no codiciarás. Con este mandamiento trata de explicar que un creyente, antes de ser creyente, era un humano carnal cualquiera, que pudo haber estado deseando las cosas de otras personas, pero sin darse cuenta que el solo hecho de codiciar era un pecado. Pero ahora, como nuevo hombre o como una nueva esposa para Mashiach, este creyente está recibiendo una enseñanza según la ley del nuevo esposo. Y esta enseñanza la recibe con la ayuda de Ruach HaKodesh. Y esta enseñanza es que no debe seguir codiciando lo que tienen otras personas. Entonces Shaul está diciendo aquí, la Torá no está abolida, no está destruida, no es obsoleta, sino que ahora se le agregó el Ruach HaKodesh para ayuda, porque él iba a eliminar todo el sacrificio de animales. Y ahora es el Ruach HaKodesh el que nos está guiando para entender la Torá. No es que la Torá fue desechada. Y dice del 8 al 10, porque el pecado, fíjense para que entendamos esto, pero el pecado, mejor dicho, aprovechando la oportunidad que me brindaba el mandamiento, generó en mí toda clase de codicia. Está usando el 10º mandamiento para explicar lo que va a explicar. Dice, porque aparte de ley, el pecado está muerto. Pero yo, si viví fuera de la ley, entonces, y venido el mandamiento, el pecado cobró vida y morí. El mandamiento que es destinado a traerme vida, resultó traerme muerte. ¿Cómo se entiende todo este desarrollo que hace Shaul en el capítulo 7, verso 8 al 10? Shaul, ahora en el 8 y 10, entra a desarrollar más ampliamente el tema. ¿Cuál tema? El de la codicia.
y va a hablar de toda la humanidad y se incluye él para expresar lo que es la humanidad frente al pecado. No se está refiriendo a que él, que ha sido enseñado desde niño en la Torá, siga siendo un hombre carnal, sujeto a los mandamientos del pecado. Y dice que el pecado se aprovecha del ser humano que no conoce Torá. Si no la conoce, no dimensiona que toda clase de deseo por las cosas que otros tienen es codicia, y eso es pecado. Pero si es humano, viene a ser un creyente en Mashiach, tendrá la Torá y el Ruá para que muera en él esos deseos. Por eso dice que el mandamiento se aprovechó de la oportunidad que brindaba el pecado se aprovechó de la oportunidad que brindaba el mandamiento. Es decir, que como el humano no conoce Torah, el pecado se aprovecha de él y hace con él lo que quiera. Entonces, él está hablando en primera persona y continúa refiriéndose a la humanidad, sin la Torah ni Ruá. Una humanidad que no tiene Torah ni Ruá acepta el nuevo matrimonio, es decir, cuando viene de ser un humano carnal y acepta el nuevo matrimonio, también tiene que aceptar la ley de ese matrimonio. Y esa ley de ese matrimonio es la Torá junto con el Ruá ahora. Antes nada más era la Torá, pero ahora es la Torá y el Ruá. Y cuando él recibe eso, ese creyente, él se da cuenta de que el mismo mandamiento, ¿cuál mandamiento? No codiciarás, que ahora le da vida porque ahora está en la Torá y lo entiende y ya no va a caer en lo mismo. Ese mismo mandamiento, él lo aprovechaba, el pecado, porque el creyente no lo sabía, se aprovechaba de él para que él lo cometiera y era llevado a muerte. Entonces dice el 11 al 12, porque el pecado, otra vez vuelve a decir, aprovechando la oportunidad, a pesar de que hubiera el mandamiento, me sedujo, dice Pablo. Y por el mandamiento el pecado me mató. Así que la Torá es santa, es decir, el mandamiento es santo, justo y bueno. Escuche lo que acaba de decir, porque si lo que vimos en el anterior es que la Torá ha sido vieja, anacrónica, ya no existe, ya no se debe usar, y que la Torá es la que mata, ¿cómo es que aquí Pablo concluye que la Torá es santa? Es decir, que sus mandamientos son santos, justos y buenos. Shaul va a continuar aquí en estos dos versos con el argumento de que un humano que se ha convertido en creyente vivió antes seducido por la codicia, porque está usando la codicia, el 10º mandamiento, como ejemplo. Y a pesar de que Dios había establecido que ese era el 10º mandamiento, el hombre, como no lo conoce, el humano, como no lo conoce, seguía codiciando cualquier cosa. Y por eso entonces dice, y por el mandamiento me mató, es decir, que toda la humanidad va a ir a un juicio, sea creyente o no. Pero si se mantuvo en la codicia, ya está muerto para ir al juicio, ya está condenado a muerte en el juicio que va a venir. Es decir, que si ese humano no viene al matrimonio con Mashiach, ya está muerto. Y por eso Shaul concluye este punto, como si dijera así. Así que, humanos, la Torá es buena, es decir, lo que ella ordena como mandamiento es santo, justo y bueno porque es lo que les va a salvar la vida eterna. Si usted, como humano, no lo sabe, pues cuando reciba la gracia, usted tiene que entrar para recibir la Torá profundamente, aprender de ella y con el Ruach HaKodesh llegar al entendimiento y a la estatura del varón perfecto, lo más cercano a su estatura, y con eso logra salir del mundo de los muertos. Entonces, continúa en el 7:13, dice, entonces, algo bueno se convirtió para mí en fuente de muerte. ¿De qué estará hablando? Está hablando de la Torá, acaba de decirnos que es buena. Entonces está diciendo aquí algo bueno. ¿Qué cosa? La Torá. ¿Se convirtió para mí en fuente de muerte? Pregunta. Entonces, si era la Torá tan buena, ¿me está matando? Y contesta ahí mismo, de ninguna manera.
Más bien fue el pecado que produjo la muerte en mí a través de algo bueno. Es decir, como ya hay una ley que le va a servir o que va a venir sobre el humano carnal o sobre el creyente, ambos van a ser juzgados, pero si estás fuera de la Torá, te van a juzgar igual por el pecado que es la codicia. Entonces dice, fue el pecado el que produjo la muerte en mí a través de algo bueno, para que el pecado pudiera ser claramente expuesto como pecado, para que el pecado a través del mandamiento pueda ser experimentado como pecaminoso sin medida, o sea, grandemente. Shaul lo que está diciendo es, inicia preguntando, algo que es bueno, es decir, la Torá, se convirtió, pregunta, ese algo bueno, es decir, esa Torá que es buena y justa, ¿se convirtió para el creyente en fuente de muerte? Y la respuesta inmediata es, de ninguna manera. Y pasa a sustentar el por qué está diciendo esto. Dice, sustenta que la Torá no es fuente de muerte. Y dice más bien, el pecado se aprovechó de que el humano no creyente no tuviera Torá, para así lograr que muera en el juicio final como pecador. Pero al tener Torá, el pecado quedó expuesto ante ese creyente para que entendiera con claridad lo que es el pecado y no lo vuelva a repetir. Entonces dice en el 14:15, porque sabemos que es la Torá. Miren cómo dice realmente en el verso, no sé cómo dirán las traducciones que tenemos por acá. Dice, porque sabemos que la Torá es del Espíritu. Póngala ahí, porque sabemos que la Torá es del Ruá. Pero yo soy carnal, dice Shaul, vendido al pecado como esclavo. No entiendo mi propio comportamiento, no hago lo que quiero hacer, en cambio hago exactamente lo que odio. ¿De qué está hablando Shaul? Shaul va a empezar a concluir aquí y va a continuar hablando a la humanidad y se usa a él mismo como una referencia de la humanidad. Y dice, la Torá es del Espíritu. Fíjense cómo dice, está haciendo una defensa tremenda de la Torá. La Torá es del Espíritu, es decir, es del Ruá, es de la mente, es del poder de Dios. Por eso ha dicho antes que la Torá es buena y sus mandamientos justos y que pone claramente el pecado. ¿Por qué? Porque es del espíritu, es del Ruá, es decir, es de la mente. El que la escribió, la redactó para que Moisés la transmitiera, es Dios mismo. Y por eso es santa, por eso sus mandamientos son justos y por eso la Torá expone claramente lo que es el pecado. Que la Torá sea del Ruá, quiere decir que es algo incorruptible. No se le puede agregar ni quitar y se cumplirá tal como está escrito. Y a continuación Shaul dice, pero yo soy carnal. Él está diciendo, la humanidad es carnal. Es decir, es corruptible. Desde su nacimiento es entregada al pecado. Y fíjense que entonces pone en contraposición lo que es espiritual, lo que es Ruá, lo que viene de la mente de Dios, contra lo que sale de la mente del hombre. Esto es lo que está hablando acá. Choca lo corruptible con lo incorruptible. La humanidad, toda la humanidad, sabe el bien y el mal, pero sin Torá y sin Ruá no entienden su comportamiento. Hacen lo malo sabiendo que es malo. Algo que deben odiar, pero no lo odian porque lo siguen haciendo. ¿Por qué? Porque no tienen la Torá, que es del Ruá, que es de la mente de Dios, sino que se guían por mente de hombres. La humanidad sabe que existe la Torá y que es del Ruá y que es poder de Dios, que es la mente de Dios lo que está escrito allí. Y por eso vemos en 1 Corintios 2:14 que dice, pero un hombre natural, póngale ahí en la traducción lo que debe decir en el griego, porque un hombre animal o la humanidad no acepta las cosas del Ruá de Elohim. ¿Qué es las cosas del Ruá de Elohim? Su Torá, lo que él escribió o mandó a escribir a Moshe de su mente. No lo entiende. ¿Quién no lo entiende? El hombre animal. Porque para él, para el hombre animal, la humanidad,
son locura y no puede entenderlas porque se han de discernir con el Ruaj, es decir, a través de la mente de Mashiach. Y se va al 16 y dice, ahora bien, si estoy haciendo lo que no quiero hacer, estoy de acuerdo en que la Torah es buena. Miren cómo hace la defensa de la Torah nuevamente. Shaul concluye su argumento sobre la Torah diciendo que si la humanidad carnal, animal, es esclava del pecado, hace lo que no debe hacer, porque es animal, hace lo que no debe hacer y están destinados a la muerte eterna. Y dice, ahora bien, un humano, animal, carnal, que por gracia es llamado para ser esposa, cuando recibe la ley del nuevo esposo, se da cuenta que no es locura, porque le revela por Ruá en su mente que está haciendo lo malo que realmente no quiere hacer. Por tanto, la Torá, la ley del nuevo esposo, es buena. Eso es lo que concluye Shaul allí. Y luego entra el 17 y 18 y dice, pero ahora no soy yo el que obra aquello. Fíjense cómo inicia, no soy yo, sino el error que habita en mí, el pecado. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no mora el bien. En el cuerpo carnal, animal, no mora el bien. Porque tengo el querer en la mente, más efectuar el bien con el cuerpo no lo alcanzo. Pero ahora ya no es mi verdadero yo el que lo hace. Fíjense cómo él inicia. No soy yo el que hace lo malo. ¿Por qué? Porque soy uno nuevo, soy un nuevo hombre. Entonces, ¿quién lo hace? El que lo hace es el pecado que todavía sigue dentro de mí. Shaul va a profundizar en la conclusión y está confirmando que el humano, todo ser humano, carnal, animal, que ha sido llamado por gracia a ser esposa, reconoce que hay algo malo en su naturaleza. Claro, porque aunque se haya sido sumergido y levantado, todavía sigue en el cuerpo carnal hasta que venga la transformación o la resurrección. Dice, él tiene algo malo en su naturaleza, el hombre carnal que ha venido a ser esposa, pero no sabe cómo corregirlo. Él ha cambiado, pero no del todo. Eso es lo que está diciendo Shaul. Este hombre que antes era carnal y ha venido a ser esposa creyente, es decir, unido a Mashiach en matrimonio, es santo ante Dios, es santo ante Mashiach. El esposo ve a la esposa santa ya, pero todavía el creyente no se ve santo. ¿Por qué no se ve santo? Porque apenas ha entrado a entender la Torá junto con el Ruaj HaKodesh, que lo está educando, lo está tutoreando. Entonces todavía es corruptible. Aunque tiene la mente de Mashiach, el Ruaj de Dios, sus malas inclinaciones todavía operan y la amenazan constantemente. Por eso dice, ya no es mi verdadero, sí, mi yo verdadero no es el que hace eso, no es el que busca el pecado, porque él es un nuevo hombre, es la esposa que está tratando de quitarse las manchas y las arrugas. El que peca, sino el nuevo hombre no es el que peca, sino el viejo hombre que se mantiene todavía en la mente, buscando cualquier cosa que lo incline a el mal. El creyente como esposa de Mashiach sabe qué es el pecado y cómo es de destructivo para la relación en el nuevo matrimonio con Dios, pero a veces lo cometerá, va a cometer pecados, pero debe seguir perseverando buscando la estatura del varón perfecto. ¿Cómo? Con la Torá y el Ruaj HaKodesh. Debe perseverar con Mashiach y para ello tiene la mente de Mashiach. Entonces dice en el 19:20, porque no hago el bien, sigue diciendo Shaul, no hago el bien, en cambio el mal que no quiero es lo que hago. Pero si estoy haciendo lo que el verdadero yo, el nuevo hombre, no quiere, porque ya está resucitado con Mashiach, ya no es ese verdadero hombre quien lo hace, sino el pecado que sigue todavía dentro de él. Shaul va cerrando su conclusión diciendo que el nuevo hombre, el verdadero yo, no quiere seguir pecando, no quiere. ¿Por qué? Porque ha entrado a practicar Torah, pero lo hace.
Y dice que eso es porque todavía hay pecado dentro de él en su mentalidad de viejo hombre. Pero esto es una conclusión de esperanza, porque dice, el verdadero yo no quiere, es decir, ya logró un avance. Y quien está haciendo el daño es toda la enseñanza que ha recibido durante su humanidad carnal, desde que era un niño hasta entrar a la escuela. Y toda esa enseñanza es de hombre, no es de Dios. Cuando viene a la Torá es que empieza a darse cuenta cuán muerto estaba. Entonces, vamos cerrando el 21 al 23 que dice, descubro pues, dice Shaul, esta ley, ahora dice esta ley, aún queriendo hacer el bien, es el mal el que se me presenta. Shaul no está hablando ni de Torá ni de una ley general, está hablando de la ley. ¿Cuál ley? La que está obligándolo a hacer el mal cuando él quiere hacer el bien. Esa ley. ¿Cuál es esa ley? Bueno, es una ley que está en contraposición. No es ni una Torá, ni es una ley de matrimonio, es una ley, una regla. Entonces dice, porque esta ley, ¿cuál ley? Aquella que queriendo hacer el bien es el mal que se me presenta. Porque en mi interior estoy completamente de acuerdo con la Torá de Dios. Escuche lo que está diciendo. Estoy de acuerdo con la Torá de Dios. Pero en mis diversas partes, en la carne, veo una Torá diferente. Una que lucha con la Torá de mi mente. Y me hace prisionero de la Torá del pecado. Que está operando en mis diversas partes, es decir, en la carne. Shaul llega a un resumen ya. Para resumir todo lo que ha venido diciendo desde el verso 1. Llega el resumen de todo lo que ha dicho sobre un creyente que siendo sacado de la humanidad carnal por gracia para ser esposa de Machía, entra inmediatamente en una lucha para no ser una esposa adúltera. Es decir, el creyente empieza a luchar para que no tenga dos maridos, sino que sea casado con Machía y muerto el otro marido. Pero si el otro marido sigue vivo, entonces puede ser considerada este creyente un adúltero, una esposa adúltera. Y dice, en resumen, me doy cuenta de la existencia de esta ley. ¿Cuál ley? Una regla general, es decir, que para todo el que viene a ser esposa de Machía, que cuando quiere hacer el bien, el mal se presenta. Es decir, es una regla que va a ocurrir en todo aquel que viniendo de la carnalidad, del mundo, de la humanidad, va a entrar en esta lucha, como lo hicimos cada uno de los que estamos acá en este estudio. Cada uno ha venido de la carnalidad y ha entrado a ser esposa del nuevo esposo, recibe la ley del nuevo esposo y el Ruach HaKodesh, pero entra en una lucha para dejar lo que antes era, lo que antes le gustaba, contra lo que el nuevo esposo le está estableciendo. Entonces, esta es la ley, dice Shaul, a la que se va a enfrentar todo. ¿Cuál ley? Es una regla que va a ocurrir que cuando quieras ser esposa de Machía, lo que quieras hacer bien, que es la Torah, o sea, ¿cómo decir? Cuando quieras hacer la Torah, te va a salir el mal, te va a decir, no, no hay que hacer Shabbat, no hay que hacer la fiesta del Señor, te va a venir a buscar excusas. ¿Por qué? Porque todavía no ha muerto el antiguo esposo. Y entonces este creyente puede venir a ser adúltero. Entonces, esa es la ley a la que se refiere aquí, una ley que es general para todo aquel que viene de la carnalidad hacia el matrimonio con Machía. ¿Y por qué hace esto? ¿Por qué ocurre esto? Pues porque aunque en su mente el creyente que ha venido de la carnalidad está tratando de practicar Torah, su cuerpo carnal querrá continuar sirviendo a su antiguo esposo, que la sujetaba a ley de ese matrimonio. ¿Qué era? Lo que le gustaba para comer, lo que le gustaba para hacer, rechazar fiestas del Señor o citas del Señor, no estudiar Torah, sino escuchar palabra de hombre. Entonces lo que le está diciendo, lo que lo sujetaba a ese matrimonio en el antiguo marido, porque todo lo que le ha sido enseñado por hombres en este mundo se opone a lo enseñado por la Torá, que es Ruá, que es de la mente de Dios. Porque escrito está en Gálatas 5, 16 al 17.
cuando el Señor se refiere a cómo deben amar en un matrimonio, le dice a los maridos lo siguiente. Lo que estoy diciendo es entonces, andad en el Ruá. ¿Qué quiere decir eso, andar en el Ruá? Practica Torah. Y dice, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Ruá, es decir, es contra la Torah. Los deseos del Ruá, es decir, contra la Torah, contra los mandamientos, los procedimientos, las profecías y las promesas. Contra eso es la carne. Y el deseo del Ruá, es decir, el deseo de los planes de Machía, de la mente de Machía, es contra los deseos de la carne. Y estos se oponen entre sí. Esta es la ley de la que habla Pablo, que todos vamos a entrar ahí. Que algunos, gracias a Dios, la hemos estado avanzando y otros apenas están iniciando. Se oponen entre sí lo que es la Torah, que es del Ruá, que es de la mente, con lo carnal, lo que ha recibido esa mente de esa persona desde que nació. Se oponen entre sí de modo que os encontréis incapaces de llevar a cabo vuestras buenas intenciones. Es decir, que quieres hacer el bien, pero haces el mal porque todavía todas las enseñanzas de hombre te siguen afectando. Entonces va ahora a concluir Shaul y dice, hombre miserable soy yo. ¿Quién me librará de este cuerpo destinado a la muerte? Fíjense lo que dice. Y dice, gracias a Dios, por medio de Yeshua el Mashiach, nuestro Señor. Y dice, por tanto, como que va a concluir, concluyo mentalmente, soy un esclavo de la Torah de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. ¿Qué es lo que está diciendo? Shaul ha expresado que el humano carnal, judío o gentil, que acepta el regalo de la gracia para ser esposa de Machía, entrará en una lucha personal en la cual con su mente querrá hacer el bien, pero con su carnalidad hará el mal. Y por eso concluye todo con la expresión, hombre miserable soy, humano miserable soy. Toda la humanidad es miserable porque por sí solo no van a poder escapar de la muerte. Dice, lo que está diciendo no es que él mismo, Shaul, sea un humano miserable, sino que la humanidad es miserable, porque por sí sola no puede decidir dejar de pecar. Y por eso pregunta, ¿quién me librará de este cuerpo destinado a la muerte? Es decir, siendo pecador, porque la carne sigue pecando, está muerto. Y está diciendo, ¿quién librará a los humanos carnales de la muerte eterna? Eso es lo que está diciendo. Hombre miserable, humanidad miserable, ¿quién te librará de la muerte eterna? Shaul deja ver que la humanidad, judío o gentil, está sentenciada a la muerte y solo por el regalo de la gracia se ofrece la oportunidad de salvación a través de Yahushua Mashiach, nuestro Señor, es decir, el nuevo esposo. Por eso dice gracias a Dios, porque es el nuevo esposo el que salva. No es ni la Torah ni el Ruá, es el nuevo esposo. Pero el nuevo esposo, ¿cómo va a ser esa salvación? Va a entregarte una Torah para obediencia, un Ruá para entendimiento. Y porque Él es el único que puede librar a la humanidad de este cuerpo. Por eso dice gracias a Dios. ¿Por qué? Porque es el único que puede librar a la humanidad de este cuerpo corruptible que estaba destinado a la muerte eterna. Así que concluye que cada humano que ha venido a ser parte de la Cajal de Mashiach, de la congregación de Mashiach, es esclavo de la Torah de Dios. Tiene que volverse esclavo, no puede servir a dos amos. Tiene que volverse esclavo de la Torah. Aunque inicialmente lo será mentalmente, es decir, empezará a pensar, porque la vieja naturaleza del humano seguirá tratando de seducir al creyente. Es decir, lo va a seguir tratando de seducir. Por sí mismo no puede. Por eso leemos en Efesios 5, 25 al 27, maridos, amad a vuestras mujeres. Miren lo que está diciendo Shaul respecto al amor de Mashiach como esposo. Dice, amad a vuestras mujeres. ¿Quiénes? Los maridos. Así como Mashiach, el marido, amó a la Cajal, la asamblea, es decir, la mujer, la esposa. Es decir, ¿cómo lo amó?
lo amó así, se dio a sí mismo por ella para santificarla. Es decir, se entregó, murió. Es decir, que lo que está diciendo, así como Machía es un marido para la Cajal, su esposa, él se entrega y murió. Ahora, ¿por qué se entregó? Esa es la representación del amor. Se entregó para santificarla, es decir, para apartarla y entonces purificarla mediante la inmersión, es decir, muerte y resurrección, en la palabra. Fíjense cómo dice, él va a entregarse porque la ama para santificarla. ¿Y cómo la santifica? Purificándola. ¿Y cómo la purifica? Por la Torá. Para ponerla al lado de él. Fíjense lo que dice ahí, para ponerla al lado de él. No sé si ella dice para hacerla inmaculada o algo así, no tiene sentido. Para ponerla al lado de él. ¿Qué significa ponerla al lado de él? Que la va a poner en la misma dignidad que él, que la va a hacer coheredera. Es decir, ahora eres esposa, bueno, heredas todo lo que el esposo tiene. Dice, para ponerla al lado de él en la misma dignidad, siendo una coheredera de la herencia que tiene el esposo. ¿A quién la va a poner? A la Cajal. ¿Y qué va a ocurrir cuando haga eso? La hace gloriosa. ¿Y qué significa que sea gloriosa? Que no tenga mancha ni arruga. ¿Y por qué se puede arrugar? Porque una flor cuando se arruga es porque está deshidratada, no tiene agua. ¿Y qué dijo anteriormente? La purificará mediante la inmersión en agua. ¿Y cuál es el agua? La palabra. Es decir, que esa mujer, esa esposa, se puede arrugar si no está en la Torá. Dice, y ni nada de estas cosas, para que no tenga ni mancha ni arruga, o sea, no se deshidrate porque le falta el agua a la Torá, ni nada de estas cosas de la vida anterior, o sea, que no vuelva a ser viejo hombre esa esposa, sino para que sea santa, es decir, sin culpa, justificada y pueda entrar al día octavo. Lo que quiere decir es que el creyente que viene a ser parte de la esposa, la Cajal, va a ser amado por el nuevo marido y que se espera que la esposa, ese creyente, responda a ese amor con la misma entrega, purificándose en la Torá, manteniéndose hidratado en la palabra para que el viejo marido no vuelva. El viejo marido es el pecado, no vuelva y la convierta en una adúltera. Y con esto, mis hermanos, terminamos.